la manera de redactar, y esto es lo que vamos a ir trabajando poco a poco, pero acá también tenemos algunas cosas que deberíamos entender muy bien, lo que es el planteamiento del problema y lo que es la formulación de la pregunta de investigación, que son algo parecidos, pero la redacción es totalmente distinta. Cuando hablamos del planteamiento del problema, tenemos que reconocer lo que estamos haciendo desde el inicio, que tengo un montón de situaciones que nos llaman la atención dentro de lo que es la salud pública, la parte clínica, la quirúrgica, y tenemos que seleccionar algo que realmente sea llamativo, sea novedoso, que realmente responda a la realidad que tenemos, y donde nosotros empezamos a plantear lo que es el problema de la investigación. Entonces hay varios componentes. En la parte práctica se van a dar cuenta que es de una manera lógica que va saliendo todo esto, pero la lectura es la base de los resultados que vamos a trabajar. Bien, empecemos siempre por entender los términos. Dice que es plantear. Plantear es pensar, proponer esquemáticamente la manera de solucionar un problema o de llevar a cabo algo. Estoy planteando algo, dice, no me he planteado cómo darle la mala noticia, porque no he podido escoger la mejor manera posible de hacer esto, porque hay diferentes formas, ¿no? Como generalmente les decimos a nuestros pacientes: tienes cáncer, no lo hemos preparado, no hemos hecho ningún preámbulo, nada, ¿no? Pero no debería suceder eso. Aquí te están diciendo que deberíamos tener una cierta forma de hacer esto, ¿no? Es también plantear, exponer un asunto. Estoy planteando mi problema, estoy planteando lo que me pasó. Entonces son aspectos que dice: expone un asunto, expone una dificultad, expone un problema, para tratar sobre o hallar una solución. Ustedes están planteando su estrategia, digamos, para la semana de medicina, ¿verdad? Entonces ya saben quiénes van a ser sus representantes, los mejores representantes. Están haciendo algo planificado. Por ejemplo, dice: en la reunión se planteó en primer lugar el problema de los fondos económicos. Seguramente se han planteado también eso para la semana de medicina: cómo vamos a sobrevivir en esta semana si no tenemos ni para la inscripción. Entonces ahí había que ir viendo: vamos a pedir a un pesito, 2 pesitos, que no se recargue un día, ¿no? Para que pueda haber fondos, ¿no? Entonces hay situaciones en las que estamos intentando, aparte de mostrar el problema, mostrar una posible solución. Ahora, ¿qué es el planteamiento de un problema? Cuestión discutible que hay que resolver o a la que se busca una explicación. Un problema que resuelve. Por ejemplo, constantemente estamos reflexionando, aunque así no lo podamos aceptar, pero hacemos filosofía hasta la calle y en diferentes otros lugares, pero estamos intentando encontrar algo, pero a través de haber hecho quizás un armado de una situación y ver cómo vamos a ir trabajando. También es una cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos, o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado dado, ¿no? Un problema de álgebra, ustedes saben muy bien, están todavía cerca de lo que han dejado de secundaria, que a base de datos que te van a dar, tú puedes resolver el problema. Lo mismo pasa con salud. Cuando tienes a tu paciente, si no tuvieses esos datos, no podrías tener diagnósticos presuntivos. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a trabajar en salud. Nos damos cuenta que puede estar presentándose alguna situación, entonces vemos una posibilidad y luego vemos también cómo confirmarla a través de la. Entonces, ese es el planteamiento del problema de acuerdo a las definiciones. Ahora, ¿qué es un problema de salud pública? Esto ustedes le van a dar una cátedra, ¿no? Después de lo que han visto en primero. Y si un problema de salud pública es una situación que está afectando negativamente el bienestar de los individuos y de la población, y puede analizarse desde su magnitud o de su letalidad.
muchas cosas, no solamente el ámbito de salud y enfermedad, sino el tema social. Imagínense, seguimos con el problema de combustible de la gasolina, muchas ambulancias van a dejar de funcionar, van a tener que, solamente algunas de ellas, por prioridad, hacer algunas actividades e inclusive van a empezar a seleccionar, el llevar ciertos pacientes. Entonces imagínense, puede haber un gran problema con este tipo de cosas, en las que puede haber muertes. Si no tengo gasolina, alguien puede decir en el municipio rural, y bueno, no se traslada un paciente, fallece. Entonces, eso ha sucedido, no es porque podríamos estar haciendo, digamos, una conjetura, sino que el problema de salud pública es algo que afecta negativamente el bienestar de los individuos. Y el tema social tiene mucho que ver con nosotros para ocasionar o cosas buenas o cosas malas. Y es un planteamiento del problema de investigación, ahora ya con todo, estos términos enlazados. Es plantear el problema de investigación que consiste en afinar y estructurar de una manera más formal la idea de investigación. Es la descripción de la situación actual que caracteriza al objeto de conocimiento, si estamos hablando de pacientes, síntomas y causas. Va a identificar situaciones futuras al sostenerse una situación actual, pronóstico. O sea, en las condiciones que pueda estar un paciente que tenga ya un diagnóstico definido, podemos decir, bueno, este tiene cáncer de pulmón y vamos a pronosticar el tiempo que va a tener de sobrevida, basado en los datos que nos están presentando. Y también presentación de alternativas para superar la situación actual, control o pronóstico, Todo esto encierra nuestra actividad laboral y nuestra actividad de investigación. Entonces esto habría que comenzar a un poquito entenderlo mejor, Por ejemplo, eso es lo que les decía, y es lo que me preguntan los internos cuando van al área rural y me dicen, doctor, ¿quieres ser nuestro tutor? Y si les acepto, bueno, me plantean sus ideas, pero a veces lo que vamos a hacer es hablar con el personal de salud. Ellos han debido realizar una última reunión que se llama la Comisión de Análisis de Información. Ellos tienen ya un ranking de problemas. Entonces ustedes fíjense en estos para que vean cuáles de ellos podrían llevar adelante, cómo lo pueden elegir, Entonces ahí se plantea la idea o las ideas como nosotros lo estamos haciendo. Digamos, me interesa la tuberculosis, la malaria, chagas, nutrición, accidentes de tránsito o bioseguridad. O son estos temas, digamos, los que están en ese ranking del servicio de salud, porque lo que pretendemos con nuestra investigación no es estar aislados, sino ir a trabajar con ellos y intentar solucionar algún problema que los está molestando. En este caso, digamos, tuberculosis no es que sea el primero, sino que tenemos que ver a través de otra forma de poder un poco encontrar, digamos, las cosas, Entonces, ¿qué hago? Revisar la bibliografía en internet a través de los distintos buscadores de literatura científica. Scopus, revistas que están por el nivel de Scopus, Partir 1, Partir 3, etc. La plataforma PubMed, buscamos en la Web of Science, vemos también algunas bases de datos en la EBSCO. Entonces hay un montón de estos que actualmente a través de la inteligencia artificial te ayuda mucho a poder hallarlos y poder llegar a encontrar los documentos que son realmente interesantes y los que te podrían ayudar mejor. Dentro de la inteligencia artificial que se usa muchísimo ahora es el consenso, por ejemplo, Entonces te sale la plataforma y tú le pides a través de términos claves y comienza a bajarte los documentos y tú vas seleccionando. Es como una plataforma cualquiera que entra a PubMed o al Google Scholar, similar, solo que esta selecciona mucho mejor. Y hay algunas otras cosas que tú le puedes pedir directamente para que te dé la información necesaria y no estar leyendo quizás muchos otros de los datos. Entonces debemos indagar de manera general la problemática de cada idea que nos interesa. Entonces tenemos un listado, son varios. Entonces
quizás tengamos que repartir de tuberculosis, antecedentes, su bioseguridad, revisa lo que hay que nos pueda servir y lo que le va en contra, si es actual, novedoso, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces nos vamos fijando dentro de la literatura que revisamos, dice, ¿en quiénes se presenta? Porque en las consultas, cuando se hace la presentación de tu idea y la selección de una sola idea, la primera pregunta es ¿en quiénes vas a hacer la investigación? ¿Qué grupo etario vas a tomar en cuenta? Entonces, ayer, por ejemplo, estaban ya haciendo la presentación de un grupo y había una discusión de lo que es ese rango de edad de los adolescentes. Entonces, ahí la literatura mostraba algunos errores. ¿Qué dice la OPS? Comenzamos a utilizar parámetros que son de instituciones fuertes que nos dicen, bueno, de acuerdo a disposiciones o conceptualización internacional y de organismos que son realmente serios, deberíamos considerar al adolescente de esta edad a esta edad. Entonces, con eso empezamos a trabajar. Pero fue más allá un cuestionamiento, ¿no?, de uno de sus compañeros y dice, ¿por qué? ¿Por qué está de esta edad a esta edad? Esta edad como que se está mezclando con la pubertad. Entonces comenzó a haber UNICEF, comenzó a haber otro tipo de páginas muy bien, digamos, o de nivel en tema de investigación y determinó, es por esta situación. La adolescencia se divide en temprana, intermedia y la tardía. Entonces ahora sé por qué se entremezcla con la pubertad. Otro grupo, por ejemplo, me planteaba, no recuerdo bien si era obesidad infantil, decían, ¿no? Pero comenzaban a hablar que los instrumentos que iban a utilizar eran encuestas o algunos formularios, pero el concepto estaba mal porque cuando hablamos del tema infantil son los menores de 1 año. Imposible de que contesten a un formulario. Entonces, esos términos hay que tenerlos muy claros cuando vamos a plantear y comenzamos a revisar la literatura en quiénes se presenta esto. ¿Será correcto o no será correcto? Entonces, eso hace que nosotros como médicos entendamos muy bien qué grupos hay, qué parámetros hay para poder hacer, ¿no?, la medición con los resultados que yo voy a ir realizando. Entonces, tengamos un poco de cuidado porque no es cuestión de colocarle los nombres nomás y después los vamos a ver en problemas más adelante o en consultas y en incomodidades de intentar justificar ese término que no es válido en ese momento, ¿no? Bien, entonces, ¿en quiénes se presentan? Nos interesa la disección. ¿Cuándo se ha presentado? Tiempo. En los últimos 5 años tienes que precisar. Ayer se llevaron los mandatos de terapia intensiva político. Único creo que estaba en sala, internado, para ver si le dan de alta, pero sus trabajos adolecían de la manera de justificarse de la lectura. Seguramente han leído todo, pero nadie me contaba que no sacaba la información. Entonces eso les bajaba el contacto. No me sirve. A mí lo que me sirve es que me digan, encontré esta información en este artículo, este año, estos autores, y lo que me cuenta es esto. Entonces ahí aparece claramente lo que estamos viendo aquí en las preguntas. Pues tengan mucho cuidado, no estamos hablando de cualquier término. Si voy a hacer una investigación, yo necesito justificar muy bien lo que estoy presentando. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tiempo? ¿Dónde se ha presentado? ¿En qué lugar? En el altiplano, en el valle, en los llanos. Se ha presentado en países asiáticos, africanos, ingleses, no sé, habría que ver todo eso. ¿Qué causó ese problema? Los determinantes que han utilizado esos autores y cómo se recolectó la información y abordar. De todos los grupos que pude ver ayer, solo uno me dijo la manera de encontrar la información está aquí, aquí y aquí. Entonces les daba mucho peso porque para pasar de una idea que es si tosca a una mucho mejor elaborada, entonces necesitamos ver antecedentes y el abordaje, ¿no? La posibilidad de encontrar la información. Entonces, fíjense varios de esos detalles que son importantes solo para seleccionar el tema. Y eso es lo que estamos comenzando a ver. Aquí el planteamiento ya es un poquito más avanzado, porque digamos,
he encontrado la idea, ya tenemos el título, sabemos cómo y qué resumen vamos a utilizar, qué palabras claves, y nos metemos en introducción y antecedentes, ¿verdad? Pero ahora lo que tenemos que ver es seleccionar los temas. Entonces acá es mucho más profundo lo que tenemos que ir viendo. Entonces estas preguntas les van a servir. Ustedes las contestan de seguro para tener muy buena información para poder plantear lo que viene a continuación. Entonces la pregunta, ¿cuál tema me motiva más a investigar? Me gustó, hubo un grupo que tenía 3 integrantes, se dedicó a un tema en especial cada uno de ellos, explicó lo que favorecía y lo que iba en contra, pero estaban en duda todavía. Decían, estamos con la difícil tarea de poder escoger uno. ¿Y qué opinan ustedes? Se los pasaron a los compañeros. Entonces los compañeros escucharon toda la argumentación y dijeron, nos gusta el segundo. ¿Por qué? Porque es muy atractivo y algo que quizás no se ha escuchado mucho y valdría la pena que se puedan ustedes meter en ese tema. Entonces le han dejado a otra persona dar su sugerencia. Entonces a veces es bien complicado, pero si uno ya está en su línea de investigación, bueno, es más fácil. Pero cuando estamos empezando a investigar, se nos ve un poco difícil esta situación, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta es cuál de esos es el que te motiva para que realices un trabajo durante tiempo largo, ¿no? 6 meses, 4 meses, 10 meses, 5 años. Se tiene que motivar. Entonces, ¿será posible tener la información? El abordaje estamos viendo, ¿no? Hacer simples preguntas que nos hacen para que podamos escoger. Entonces acá, ¿cómo escoger un tema? Dice, ¿no? Entonces nos va a mostrar la revisión bibliográfica y acá sí, quizás no. Quizás en el ordenador, en nuestro computador, vamos a ver 3 carpetas, ¿no? Los que sí van a apoyar a mi tema, los que no me sirven, en otras palabras, los voy a recitar cualquier rato, y algunos de estos que están en duda. Entonces ahí vamos a ver en algún momento si me va a servir por esta situación o finalmente lo voy a rechazar. ¿Con qué sentido hago todo esto de elegir un buen tema? Primero, que me guste, que realmente me interese porque cada día debo contribuir a esto. Y segundo, si yo realmente estoy muy a gusto con esto, de seguro que los demás también le van a encontrar el sentido. Aunque a veces hay temas complejos, ¿no? Hay temas muy interesantes, un poco difíciles, los cuales habría que trabajarlos un poquito más, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, elegimos el tema de desnutrición. De todos esos que teníamos, elegimos desnutrición. Entonces dice, ¿qué voy a investigar de la desnutrición si es un tema amplio? Todas las ideas son amplias. Lo que tenemos que hacer es, a través de la revisión bibliográfica, que es lo que hicieron, quiénes, dónde, etcétera, ¿verdad? Todo lo que habíamos respondido anteriormente, y nos va a permitir nuevamente ver qué espacio me han dejado para continuar con esa investigación. Entonces, me interesa, dice, la desnutrición en niños menores de 5 años. Eso me motiva porque es un tema muy interesante. Preferentemente, achico mi grupo en los menores de 2 años. Ese es el grupo específico con el que voy a trabajar. Y me interesa la lactancia materna en los niños menores de 2 años. Generalmente la lactancia da hasta los 2 años, ¿verdad? Es lo que dura, a veces dura menos. Un poquito más, pero no pasa a veces de esa edad. Y entonces preciso mejor apoyado en la lectura de la bibliografía. Por eso les decía, es importante la lectura, que ustedes guarden muy bien, empiecen a trabajar con Zotero, con Mendeley, o finalmente una planilla de manera manual o de su computador. Pero si hay medios informáticos para eso, háganlo, va a ser mucho más sencillo. Entonces, ya ahora dicen, si he seleccionado desnutrición como el tema de investigación, entonces he podido plantear lo que es el problema. He visto que hay muchos problemas, pero he seleccionado uno de acuerdo a su característica social, de acuerdo a su característica de magnitud, frecuencia, letalidad, lo que ustedes quieran ver, y la relevancia que tiene en el lugar también. Entonces, a partir de esto, sí ya tengo mis
digamos, como que me gusta todo esto y ya tengo el tema, entonces se dice, ¿cómo formulo la pregunta de investigación? Si he pasado ya todo esto y he elegido el tema, se nota que ya he leído bastante. Entonces voy a ir a hacer la pregunta y que dice, debe expresar esta pregunta una relación entre dos o más conceptos o variables, ¿no? ¿Qué relación habrá, digamos, la desnutrición con el lavado de manos? Debe estar formulado esta pregunta claramente y sin ambigüedad. Aquí hay que cuidarse mucho. Por ejemplo, si podríamos utilizar algunos términos que nos ayuden a formular un nivel de preguntas para poder hacer, digamos, encontrar lo que nos está faltando. Por ejemplo, ¿qué efecto produce? ¿En qué condiciones? Vamos a ver los ejemplos enseguida. ¿Cuál es la probabilidad y cómo se relaciona? ¿Cuál será? En fin, de estas que nos podrían ayudar a elaborar una serie de preguntas, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿qué efectos positivos y negativos se presentarán durante la lactancia materna en los niños menores de 2 años del municipio de San Lucas durante la gestión 2020? ¿No? ¿Qué efectos positivos y negativos se va a presentar durante la lactancia materna? Algunas cosas buenas, otras cosas malas. Generalmente, si lo hacen bien, deberían ser cosas positivas, pero hay veces que no lo son. A veces no quieren darles, ¿no? Les están dando la lactancia materna, pero algunas mamás que empiezan a rechazar y dicen, me está deformando el cuerpo, estoy comenzando a aumentar de peso, entonces hay cosas que pueden ir ocasionando, pero esto fácilmente se puede solucionar. Entonces, eso es lo que quizás están buscando. Otra. ¿En qué condiciones es realizada la lactancia materna en el municipio de Sucre en las madres adolescentes durante la gestión 2020? ¿En qué condiciones? ¿Cumplen con todos los pasos o ni siquiera los hacen o exageran en algunos? No sé, esto es lo que también estamos queriendo ir a ver, ¿no? Sobre todo en un grupo que es de madres adolescentes. ¿Cuál es la probabilidad de que el cumplimiento de la lactancia materna esté relacionado con un adecuado rendimiento escolar en los niños del municipio de Sucre en el año 2020? ¿Qué significa esto? Que desde que nacieron, tuvieron su primera, digamos, lactancia, pasaron por toda esa etapa, llegaron a entrar a San Miguelito, entraron al kinder, entraron a lo que es la primaria, sus primeros cursos, y ver cómo es el rendimiento. Y si tiene relación con la lactancia materna, bueno, eso está demontradísimo, ¿verdad? Si han tenido una buena lactancia materna, se han cumplido los 6 meses estrictos y luego han entrado a la alimentación complementaria hasta los 2 años, más la lactancia materna, más arriba, esto es realmente exitoso. Pero si no ha sucedido así, entonces vamos a encontrar problemas, ¿no? Pero este es un trabajo de investigación un poquito largo, porque desde que nace hasta que tenga 5, 6, 7 años es que tenemos que hacer el seguimiento y ver si realmente esto se presenta y cómo se presenta. Otra pregunta dice, ¿cómo se relaciona la posición adecuada del niño y la madre en el momento del amamantamiento con problemas gastrointestinales del niño en el principio de nutriagudo? Muchos se quejan, ¿verdad?, de este tema. No quiere ni siquiera tomar el pecho, está llorando todo el tiempo, tomó un poquito y llora, que a veces no sabemos colocarlo bien, tendríamos que hacerle botar también los gases que ha acumulado. Todas esas técnicas tienen que saberlas. A todos ustedes les han debido hacer ese tipo de cosas, esperemos que sí. Si no, ahí están los problemas gastrointestinales posteriores, ¿verdad? O finalmente hay grandes problemas cuando encuentras que cuando estaban ya cerca de los 6 meses y iban a entrar a los alimentos, entonces introdujeron alimentos que no son los adecuados, ¿no? Estamos viendo que con Coca-Cola, Eslanzalten, Agirevide, no sé qué cosas más, pero ¿quién no va a tener grandes problemas gastrointestinales, no? Pero en la investigación comenzamos a ver este tipo de cosas y nosotros comenzamos también a compartirlo. ¿Por qué? Porque esto está mal, no podemos estar haciendo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Bien, otra pregunta dice, ¿cuál será la prevalencia de enfermedades diarréicas y respiratorias en los menores de 5 años
que no cumplieron adecuadamente con el proceso de la lactancia materna en el municipio de Sucre en el 2020. Ustedes todavía deben tener sus cartillas de vacunación, de crecimiento y desarrollo, si no quieren hacerlos a sus papás. Ahí se ve claramente, ¿no?, desde cuándo tú comenzaste a tener un control y van evaluando el tema de la lactancia. Y si esto posteriormente también se suma y te marcan cuántas veces y en qué periodos has tenido problemas de diarreas y problemas respiratorios. Entonces acá parecería que no tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver, porque a veces cuando tienen estos cuadros, los padres dicen, suspenden. No, deberían continuar, tienen que continuar, si no, ¿de qué se va a alimentar? Inclusive ahí estamos introduciendo algún tipo de inmunoglobulinas, etcétera, ¿no?, que puede servir, pero los papás hacen otro tipo de situaciones. Bien, al contrario, no solamente va a tener esto, sino va a tener desnutrición. Y son otros problemas asociados que se puedan hacer. Entonces, fíjense cómo de un listado de posibilidades y problemas hemos planteado los problemas de cada uno de ellos, hemos elegido uno y a partir de esto, y una lectura un poquito más específica sobre el tema, estamos comenzando a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es el espacio? ¿Cuál es el espacio que me han dejado los demás investigadores? Entonces, con estas preguntas, la pregunta que vayamos a hacer es el espacio que nosotros estamos encontrando porque no lo hicieron, o quizás en mi municipio no lo hicieron en mi servicio de salud. Entonces, la recomendación es que mientras más preguntas podamos ir redactando, nos vamos a dar cuenta cuáles ya han sido respondidas que están en la literatura y cuáles aún no tienen respuesta, y esta es la propuesta que yo voy a llevar adelante como trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es el encadenamiento lógico. Si en el título, bueno, empecé a darme cuenta que el tema me interesa en la introducción, comienzo a revisar la literatura y veo si eso es realmente llamativo. Todavía sigue siendo importante en otros países, hay investigaciones en otros países, voy buscando los antecedentes. Entonces, a partir de eso también me doy cuenta y la pregunta sale, ¿cómo estás seguro de que el tema que tú has elegido, lo has elegido bien? Y los que has rechazado, los has rechazado bien, ¿verdad? Cuando ustedes salgan se gradúen como médicos, esperemos que les suceda lo siguiente, ¿no? Que tengan por una parte posibilidades de trabajo y por otra becas para poder hacer ya la residencia. Entonces ahí están en un problema, están planteando qué es lo que voy a hacer. Entonces comenzarán a ver algunos detalles, pro y contras para elegir. ¿Me voy a trabajar y ganarme unos pesos o me voy directamente a la residencia? Entonces es un conflicto. Y a partir de eso tengo que elegir lo mejor, ¿verdad? Lo que me interesa, lo que me motiva. Entonces ustedes comienzan a delinear más específicamente lo que van a llevar adelante. Lo mismo es en una investigación, pero siempre basado en buena información. No puedo decir, no revisé, pero este tema me llama la atención. Efectivamente, llama la atención, pero no estás seguro si ese es el adecuado. Tienes que haber puesto en la balanza realmente cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? Por más que sea un tema muy bueno, por ejemplo, a ver, les comento, se hizo un protocolo muy interesante sobre lo que es los tratamientos de cáncer en el cupertino arterial. Estaba muy bien elaborado, todo lo que tenía que estar, pero llega un momento en que vamos aceptado y recolecto la información, comienzan a surgir las notas para pedir el permiso y el director dice no les acepto. Listo, chao abordaje, chao protocolo, 2 meses perdidos, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces imagínense, hay que tener mucho cuidado, desde el inicio hay que darse cuenta, ¿será que puedo entrar a Santa Bárbara y voy a poder entrar en emergencias o voy a estar en neurocirugía y poder hacer este tipo de temas? Entonces vamos y hablemos, preguntemos qué requisitos debo cumplir para poder ingresar, que no le suceda como este grupo, ¿no? Que les digan, salmos o todo lo que quieras, pero no vas a entrar, no hay permiso. Entonces ahí nos quedamos frustrados, ¿verdad?
Bien, entonces, esta es una pregunta de examen. Este autor ACO, 1967, les comento, se hace siempre una pregunta, dice, ¿no? ¿Es falso o verdadero el siguiente párrafo? Dice, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponde más posibilidades de tener una solución satisfactoria. ¿Es falso o es verdadero? Lo planteó en ese año. Fíjense, en 1967, esto se sabía de que si tú te metes a hacer una buena revisión bibliográfica, ya has recorrido un gran porcentaje de lo que podrías evitar en problemas en tu trabajo de investigación y prácticamente ya sabes lo que vas a ir a obtener. Entonces, te da muchas cosas. En la literatura casi todo está descrito, cómo lo hicieron, qué es lo que no hicieron y por qué no lo hicieron. Entonces, eso es lo que ustedes van a tomarlo como consejos y sugerencias y lo que no van a hacer si es que han tenido problemas. Pero algo tenía toda la razón. Y viene todavía estas frases mucho más antes, ¿no? Pero esta le pertenece a esa investigación. Bien, hasta aquí alguna consulta, algo que les haya llamado la atención, pues que han hecho lo mismo el año pasado, lo han hecho diferente, ¿cómo lo hicieron el año pasado? Yo creo que lo dejamos acá. Eso lo vamos a ver. Es algo similar, pero acá ya entra un poco más encadenado con lo que va a ser la justificación.